Quiero mostrarles un video, no sé si están listos para verlo, porque este es un tiempo de buena noticia. ¿Están listos para ver el video? A ver, vamos a ver el video. ¿Cuántos pueden celebrarlo con nosotros? ¡Vamos! Es muy corto el video, pero podemos verlo una segunda vez. Iglesia, llegó el techo para el auditorio. Es el mejor techo. Tremendo. Denle un fuerte aplauso a Dios si se emociona por eso. Qué emoción, qué emoción. ¿Qué sienten al ver el video? A ver, me voy a bajar de la tarima. Es que hoy el próximo domingo es el último domingo que nos vamos a reunir aquí abajo. No sé si escucharon eso. A ver, voy a preguntar por acá, ¿qué siente mi hermana al ver ese video? Mi pastor, una alegría, me da nostalgia de verte que fue una realidad. Fue una realidad, amén. Fue una realidad, iglesia. Usted, mi hermana Estela, ¿qué siente al ver ese video? Pastor, una emoción grandísima, es que ni me las creo. Yo cuando vi el video, ni me las creo. Yo digo, y Dios, poderoso es. Amén. Qué emoción, iglesia. Y sabemos que todo lo que Dios dice, Él lo hace. Dios hace lo que Él dice. A ver, yo quiero escuchar un poquito más por acá. Voy a meterme un poquito más acá. Estoy con mi hermana Antonia. Mi hermana Antonia, estoy acá con gente de fe de esta iglesia durante años. ¿Qué siente al ver ese video, mi hermana? Pues pastor, de verdad que una bendición grande, grande. Dios ha cumplido su promesa. Dios está cumpliendo todo lo que prometió. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Qué emoción. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, Dios cumple lo que promete. Pero alguien tiene que estar emocionado en esta tarde. Una vez más, dile fuerte a la persona que tienes a tu lado, dile, Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Y me alegra tanto, iglesia, que juntos podamos ser testigos de la manifestación del poder de Dios. ¿Se acuerdan esa canción de antes? Yo soy testigo del poder de Dios. Usted puede levantar su mano al cielo. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Ahora no es una canción lejana, es una canción que puedes declarar. Yo soy testigo. Y sé que si le pudiera hablar a tantas personas que están aquí, todos podrían decir, somos testigos del poder de Dios, sí. Hoy, penúltimo domingo, aquí abajo. O sea, el próximo domingo es el último domingo aquí. Porque todos los domingos que vienen serán ya arriba. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo ha puesto una palabra en mi corazón y es la unción. Diga conmigo, la unción. Es una palabra que no simplemente tenemos que pronunciarla o que conocerla, sino tenemos que vivirla. Tenemos que experimentarla. Porque es la unción lo que hace que avancemos. Es la unción lo que hace que hoy podamos celebrar en este domingo. Es la unción lo que hace que lo que en algún día se dijo, hoy sea una realidad. Ahora, ¿qué es la unción? Y te voy a explicar rápidamente desde el Antiguo Testamento qué es la unción. La unción, de manera puntual, era enjuagar a alguien con aceite. Un ungido era alguien que había sido enjuagado. No simplemente untadito, no, había sido enjuagado con aceite. Pero el libro de Éxodo me muestra que no solamente era una enjuagada, sino tenía que ver con un propósito. Y en el libro de Éxodo es
20, capítulo 20 y capítulo 30, donde está hablando del orden de los asuntos del tabernáculo, de cómo se tenían que hacer las cosas en el sacerdocio, veo en el capítulo 30 que no era para todo el mundo, sino la unción solamente podía ser para sacerdotes y reyes, y tenía una función específica. Y era tan delicado el tema de la unción que si alguien tomaba el aceite y ungía así a la ligera, dice la palabra en Éxodo 30 que era cortado de entre el pueblo, porque el aceite era exclusivamente para un propósito específico en reyes y en sacerdotes. Ahora, si fuera hasta ahí, nosotros no tendríamos parte con la unción. Pero en el Nuevo Testamento vemos que Jesús entra en escena, y vemos que a Jesús no lo ungieron ni para ser rey ni para ser sacerdote como se ungía antes, sino que a Jesús lo ungió el Espíritu Santo. O sea, tremendo. Aunque Jesús fue bautizado por Juan para dar cumplimiento de obediencia a la palabra, Jesús se sometió. La unción la recibió Jesús por medio del Espíritu Santo. Y quiero darle una buena noticia a toda la iglesia. Hoy nosotros no estamos excluidos, sino la unción está disponible para todos nosotros. ¡Qué emoción! ¡Qué privilegio al mismo tiempo! Ahora, aquí viene un punto importante. Y es que de la misma manera que en el Antiguo Testamento no era simplemente para todo el mundo, no era un simbolismo, porque hoy lastimosamente para algunos puede que sea solo un simbolismo. Creen que tienen la unción porque alguien derramó aceite en ellos, como algunos que creen que tienen a Cristo solo porque tienen un escapulario. La unción vino sobre Jesús porque Él estaba obedeciendo instrucciones. No sé si alguien me está escuchando, pero te lo vuelvo a decir. La unción vino sobre Jesús porque Él estaba obedeciendo instrucciones. Y de hecho el apóstol Pablo nos pone a Jesús como el ejemplo más grande. Haya pues en vosotros, dice Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no tomó eso para la cual aferrarse, sino que se despojó de eso, se hizo obediente y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero aquí viene el punto clave. ¿Por qué Jesús logró su objetivo? El mismo Jesús dijo: para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad y para dar mi vida por rescate de muchos. Pero ¿cómo? ¿Por qué Jesús logró su objetivo? Aunque era muy difícil. Sencillo, porque al obedecer viene la unción sobre su vida. Alguien tiene que estar escuchando eso. Al obedecer viene la unción sobre su vida. No es simplemente algo místico, no es algo como simplemente religioso. No, es que a la medida que yo obedezco, el Espíritu Santo comienza a derramar su poder, su fuerza. Incluso ni siquiera me estoy dando cuenta, pero soy revestido del poder de Dios. Viene unción sobre mi vida, renueva mi mente, renueva mis fuerzas. Si estoy enfermo, la unción me sanará. Si estoy en luchas, la unción me fortalecerá. ¿Cuántos quieren la unción? Tremendo. Ahora hay algo más que tenemos que aprender acerca de la unción, que es poderosísimo. Lo hablábamos esta semana en el discipulado, y es el nombre de Jesús. Jesús Cristo. A veces lo decimos muy rápido, pero no sabemos lo que estamos declarando. ¿Sabe lo que significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es una palabra del latín
¿qué significa ungido? ¿Qué significa ungido? O sea, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el ungido, el que fue ungido. Ahora, ¿sabe qué me hablaba el Señor? ¿Sabe por qué Jesús caminaba sobre las aguas? Porque había sido ungido. Y si usted se da cuenta, ¿cuántos han echado aceite en un vaso de agua? Si yo echara aceite en este vaso de agua, ¿qué sucede? ¿El aceite se hunde? El aceite siempre queda arriba. De Church Latinoamérica, vengo de parte de Dios para decirte por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado. De Church líderes de esta casa, vengo de parte de Dios para recordarte por qué estamos todavía de pie. Y la razón es porque hemos sido ungidos. Y los que hemos sido ungidos no nos ahogamos. Los que hemos sido ungidos no nos hundiremos en las pruebas y en las adversidades. Porque la unción nos mantiene a flote. Puedes profetizarle a alguien, dile: la unción te mantendrá a flote. Pero profetízale con autoridad, dile: la unción te mantendrá a flote. La unción te sostendrá. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes? Cuando llegó el techo el día viernes, estábamos esperando desde el 3 de junio. Tenía que llegar de un barco, llegó a Cartagena. Y el día viernes 13 de junio, cuando vi llegar esa tractomula, y de hecho no fue fácil, solamente subimos la foto de los bonitos, pero de hecho vivimos un problema porque llegó hasta tránsito y iba a multar al tipo del camino de la tractomula, y eso no puede ser porque nosotros tenemos el plan de movilidad y tránsito que nos hicieron pagar en enero, porque hay normas. Y esta construcción es una construcción que las ha cumplido todas. Por eso podemos avanzar en la construcción. Pero cuando llegó, yo estaba en el escritorio y estaba trabajando en las charlas de Retour. Ya estoy enfocadito en Retour y estoy en todo el material que se va a ministrar. Y estaba ya cuando me dicen: pastor, que el camión le van a poner un parte y se va a devolver. Y yo estaba ahí, y yo sentí inmediatamente, yo dije: diablo mentiroso, viene para evitar que estemos felices. No, de verdad yo lo sentí. Y la construcción tiene un ingeniero encargado, que es el que tiene que presentar todos los papeles. Y yo pregunté: ¿y dónde está el ingeniero para que hable con esa gente? Porque yo estoy ocupado aquí. Y me dijeron: no ha llegado. Y yo dije: diablo mentiroso. Pero el asunto es que en algún momento dije: bueno, yo salgo y ¿qué pasa? O sea, es una locura. Porque el tipo del camión venía de Cartagena 17 horas manejando. El man estaba que se volvía con el cargamento y yo decía: no se va a llevar ese techo. Y yo salí y se solucionó rápido. O sea, fue un tema tremendo. Pero yo sentí espiritualmente, y siento esta palabra para el segundo semestre de este 2026. ¿Sabes? Satanás quiere impedir que las citas divinas se lleven a cabo. Satanás es el que está detrás. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Porque fue un tema impresionante. De hecho, se arregló en 3 segundos cuando yo salí. Pero cuando yo salí, no fue por mí, sino yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: Satanás está intentando evitar que se logren las cosas. Pero quiero que recuerdes que aunque Satanás se esté moviendo, mi poder es más grande. Mi poder es más grande. Pero ¿cuál es la clave, iglesia? La unción. ¿Por qué no nos hemos hundido? Diga conmigo: ¿por qué no nos hemos hundido? Porque Dios nos ha ungido.
y los ungidos nos hundimos. Lo que está ungido no se hunde. Alguien tiene que ungir su familia. Alguien tiene que salir aquí buscando la unción para su casa. Alguien tiene que salir aquí con la unción para su ministerio. Lo que está ungido no se hunde. De Church Latinoamérica, reunión de 5, una vez más te lo digo. Lo que está ungido no se puede hundir. Y hay dos ejemplos en la historia que son impresionantes. El primero es el Titanic. El Titanic fue el barco más grande construido por el hombre en su época. Fue un barco hecho con los mejores ingenieros. Esa vaina le metieron toda la plata del mundo. Tenía todos los lujos habidos y por haber. ¿Me siguen? Pero ¿sabe qué pasó? Aunque tenía toda la plata del mundo, aunque tenía todo el conocimiento, toda la ciencia a su alcance, en su primer viaje se hundió. Y de hecho, quien lo construyó dijo una frase agresiva. Dijo: ni Dios podrá hundirlo. Ni Dios podrá hundirlo. Pero hay otro momento en la historia con un arca también, el arca de Noé. Y mire la diferencia. El arca de Noé no tenía toda la tecnología de la época. Alguien tiene que estar entendiendo eso. El arca de Noé no tenía toda la tecnología de la época. De hecho, ni siquiera tenía los mejores ingenieros. Noé fue el que la hizo. Ese tipo nunca había visto llover. ¿Me siguen? Eso es un tema controversial. ¿Cómo alguien va a hacer un arca que no sabe qué es? ¿Cómo sabe? ¿Cómo supo él cómo hacer para que navegara? Él no tenía ni idea. Pero a diferencia del Titanic, hace algunos días estaba mirando un documental donde hablaba del monte Ararat, donde posó el arca. Y hay unos científicos buscando todavía los restos, porque se cree que ahí está. Y tremendo cómo alguien hizo algo que salvó a la humanidad sin saber hacerlo, sin tener la ciencia para hacerlo, sin tener los recursos para lograrlo. La palabra es sencilla. ¿Qué tenía Noé? La unción. Lo que Noé tenía, que marcaba la diferencia, era la unción. Escúchame, lo que está ungido no se hunde. Lo que está ungido no se hunde. Te lo digo una vez más. Lo que está ungido no se hunde. No sé cuáles son las tormentas que estás enfrentando, pero si viene la unción sobre tu vida, no te vas a hundir. No sé cuál es la batalla que estás enfrentando, pero si la unción viene a tu vida, no te vas a hundir. No sé cuáles son las luchas que vienen para nuestro porvenir, pero si estamos bajo la unción, no nos vamos a hundir. Alguien que diga amén a eso. Lo que está ungido no se hunde. Yo no soy ingeniero, ni había construido antes. 2 años y 4 meses llevamos en construcción. Hoy miraba una foto de este lote baldío hace 2 años, y el Espíritu Santo me dice: fue la unción. No teníamos los recursos, pero lo que está ungido no se hunde.
Escúchame, y The Church Latinoamérica es una casa que ha sido ungida durante 40 años, y pasan y ministerios vinieron y ya no están, y esta iglesia sigue porque lo que está ungido no se hunde. Levanta tu mano derecha al cielo, dile: Padre, ayúdame, yo quiero ser ungido. Yo quiero vivir en la unción, bajo la unción en mi vida. Quiero terminar con esto porque Dios me ha ministrado incluso a mí con esta palabra. Sabes, hay un momento en la palabra donde equipos, discípulos también entendieron el poder de la unción, y eso es parte de nuestra historia y ustedes deben saberlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y 2. Voy a leer solamente quizás 3 versículos de esta historia que el Espíritu Santo me ha ministrado, y dice: cierto día, el grupo de profetas fue a ver a Eliseo. ¿Fue a ver a quién? Pero Eliseo no era solamente el sucesor de Elías, sino Eliseo era quien Dios había derramado de la unción. Así que fueron a ver a quién, al ungido. ¿Fueron a ver a quién? Para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. ¿Es demasiado qué? Pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podremos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo: vayan. Escuchen esto. Hay momentos donde puede que la palabra de Dios nos impulse a salir. Pero mire lo que hicieron, versículo 3. Por favor, dijeron ellos, ven con nosotros. Una iglesia avanza en victoria cuando no simplemente se mueve con la palabra, sino se mueve con el que tiene la unción. ¿Están entendiendo eso, iglesia? Por favor, ven con nosotros. Está bien, iré, contestó él. ¿Sabes? En esta construcción, al mismo como paralelo de esta historia, hay momentos donde yo, como pastor, como una persona que recibió una palabra de parte de Dios, he llegado a estar en momentos cansado. Pero me encanta esta historia. ¿Me siguen acá? ¿Están todos escuchando acá? Me encanta esta historia porque esta historia habla de un equipo de profetas que no se están conformando, que están diciendo: el lugar donde estamos es pequeño, vamos a construir uno más grande. Y eso es poderoso, iglesia. Y dice la palabra que ellos movieron al ungido. Ellos movieron la unción. Hay momentos en esta historia de construcción donde yo me he sentido igual, y el Espíritu Santo me traía a memoria esos momentos, porque esa es la unción que el Señor va a seguir manifestando en el segundo semestre del año. ¿Cuántos lo creen? Un momento específico, recuerdo, fue el 2023. Diciembre, era 7 de diciembre, era un sábado. Habíamos terminado de pagar la formaleta que utilizamos para fundir toda esta mitad de la construcción. Como la construcción tiene 2 edificios completamente separados porque son antisísmicos, entonces no son la misma estructura, sino son dos estructuras para que esto soporte, con el favor de Dios, todo lo que sea. Y había costado como 70 millones el pago de esa formaleta. Yo me acuerdo que yo estaba cansado, era un sábado, no teníamos un lugar. ¿Me siguen hasta acá? No teníamos un lugar para reunirnos, no teníamos un lugar para hacer reuniones en la iglesia. Era tan incómodo, era tan difícil para nosotros como iglesia. Y recuerdo que estaba cansado, estaba agotado, estaba diciendo: ese diciembre no le voy a comprar juguetes a mis hijos porque no tengo dinero. Yo me imaginaba a Johanny y a Zacalet cantando en un coro:
mamá. Yo dije, no hay dinero para comprar regalos de Navidad. Y era medianoche. Una rectora de un colegio que la bendecimos, Gloria Consuelo, nos prestaba un saloncito porque era lo único que teníamos para reunirnos. Nos sentíamos incluso humillados, porque cuando nos prestaban o alquilaban algún salón siempre era tan cantidad de problemas. Un salón una vez nos alquiló y se molestó con nosotros porque fue mucha gente. Y nosotros decíamos, pero ¿qué tiene que ver que vaya mucha gente? Y pero no es que viene mucha gente, entonces no le alquilamos. Y nosotros no sabíamos qué hacer. Y me acuerdo que era un sábado, ya iba a ser la medianoche. Yo estaba con el equipo de producción mirando cómo iban a instalar todo. Y estaba ahí sentado. Y de repente uno de mis discípulos llegó y me miró y me dijo, pastor, ¿qué tenemos que hacer para seguir con la construcción? Cuando dijo eso, yo dije, ya me va a venir a endeudar. Claro, muchas deudas hemos tenido que afrontarlos también de manera personal. Entonces yo dije en mi corazón, no, ya ¿con qué idea viene ya para endeudarme? Ya acabé de pagar. Y cuando dije eso en mi corazón, el Espíritu Santo me habló, pero me confrontó. O sea, yo sentí un regaño del cielo y me dijo, no estabas orando hace 3 días diciéndome cómo íbamos a continuar con la construcción. Te estoy diciendo cómo y no quieres escuchar. Y me confrontó, yo quedé así, pero fue en cuestión de segundos. Y cuando me dijo eso, yo lo miré y le dije, ¿qué tienes en mente? Y me dijo, pastor, tengo la persona que nos puede prestar para continuar con la construcción. Para hacerte corto el tema, en 2 meses habíamos construido lo que era imposible de construir para reunirnos aquí en el 2024. ¿Y sabes qué es eso? Son discípulos alrededor de la unción. Y discípulos alrededor de la unción son capaces de provocar milagros que quizás no se iban a provocar. Una iglesia que ama la visión, una iglesia que tiene la unción del Espíritu Santo, es una iglesia que es capaz de ensanchar, de incomodar, de preparar conquistas que quizás nos estaban mirando en esos momentos. Pero la clave no solamente es que yo tenga la unción, sino que todos nosotros seamos personas bajo la unción del Espíritu Santo. Que digamos, ¿qué tenemos que hacer? Pastor, gloria a Dios, tenemos 2 reuniones los domingos completamente llenas. Bueno, aquí son 400 sillas, arriba serán 600 sillas. Pero pastor, ¿qué hay que hacer para tener 3 reuniones, para hacer 4 reuniones y que toda esta ciudad pueda conocer del poder de Dios? Eso viene bajo la unción. Ahora, ¿cómo recibimos la unción? Y termino con esto. La unción no es simplemente un movimiento litúrgico o algo así. No, la unción viene a nosotros cuando caminamos en obediencia. ¿Cuando caminamos en qué? Cuando caminamos en obediencia, viene la unción. Cuando seguimos instrucciones, viene la unción. Y dice la primera epístola de Juan, y Él los ungirá y la unción los capacitará. La unción les enseñará. Noé no sabía cómo construir el arca, pero el Espíritu Santo de Dios a través de la unción sí sabía. Lo que no sabes, a través de la unción Él te lo va a enseñar. ¿Cuántos quieren eso? ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Hola, soy el pastor Esdras Muñoz y quiero darte las gracias por ver este video. Si te bendijo, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de nada de lo que viene. Y aquí encontrarás palabra, fe, formación y herramientas para tu vida espiritual. Déjanos por favor en los comentarios qué fue lo que más te habló hoy y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Nos vemos pronto.